Bien, vamos a abrir nuestras Biblias a Filipenses capítulo 2. Mientras los chicos se están subiendo, Filipenses capítulo 2. Les tendría que haber pedido que se queden. Tengo una canción que cantábamos cuando éramos chicos. Digo cuando éramos chicos, ¿no? Pero va con el mensaje de hoy. Romina me dijo, no lo cantes, que ahora lo tengo en mi cabeza todo el día, pero... Y si todos trabajamos unidos, ahí mostraron su edad, me lo enseñaban cuando yo era así, y lo cantábamos y hacías la seña. Si todos trabajamos unidos, qué gozo será, ¿no es cierto? Vos trabajás tu trabajo y yo hago mi trabajo y es todo para el Señor, básicamente así, versión Andrés, ¿no? Pero lo que habla esa canción es de estar unidos, de trabajar juntos, de tener un mismo propósito, que es la gloria del Señor. Lo que vamos a mirar hoy, vamos a seguir con nuestro tema de alelón, unos a otros, pero vamos a hablar sobre unidad en Cristo, ser unidos en Cristo. No quiero cantar la canción, porque después no me lo voy a sacar más de la cabeza, es verdad eso, pero es una canción que cantamos mucho, pero que muchas veces no lo seguimos, ¿no es cierto? En vez de cantar tu obra es mi obra, porque todos estamos haciendo esto para el Señor, vos estás haciendo eso, no me gusta, yo voy a hacer mi propia cosa, y bueno, el Señor que se arregle, básicamente es eso lo que cantamos. Pero hoy vamos a ver, en la Biblia habla de unión, habla de estar juntos, con una sola forma de pensar en Cristo. ¿Y a quién le está hablando? Le está hablando a los hermanos. En Filipenses le está hablando a los hermanos aquí en la iglesia y realmente empieza, y miren acá, voy a empezar con esto y después vamos a leer el pasaje, pero en Filipenses capítulo 1, versículo 27, Pablo les está diciendo, compórtense de una manera digna del Evangelio de Cristo. ¿Qué está diciendo? Tengan un buen testimonio. No estén diciendo yo creo en Cristo y vivan su vida en cualquier forma que ellos querían, sino que les dice, vivan de una manera digna. Si dicen ser cristianos, vivan como cristianos. Dice, de modo que ya sea que vaya a verlos o que permanezca ausente, pueda oír que ustedes están firmes en un mismo espíritu, luchando unánimes por la fe del Evangelio. No es el mensaje principal acá, pero siempre me da gracia esto. Pablo les está diciendo, yo no estoy ahí con ustedes, ¿no? Pero igual tienen que vivir como creyentes. Pensaba en esto siendo hijo de pastor, y ya lo compartí esto en el pasado, y ahora siendo pastor. Cuando era hijo de pastor, yo llegaba y todo decía, oh, ahí viene el hijo del pastor, no hagan nada malo, porque el hijo del pastor le va a decir al pastor, ¿no es cierto? Y toda mi vida fue así. Y ahora que soy pastor, dice, no, ni lo inviten al pastor, porque no nos deja hacer nada malo, ¿no es cierto? Pero siempre es así. Bueno, Pablo parece que estaba viviendo algo parecido, y le dice a los hermanos, sigan viviendo para Cristo, unidos, aun si estoy con ustedes, porque sé que si estoy con ustedes van a actuar de una manera, pero aun si no estoy con ustedes, sigan viviendo unidos para el Señor. Pero lo importante es la última frase. Él quiere escuchar que ellos están firmes en un mismo espíritu, luchando unánimes por la fe del Evangelio. Pablo, realmente la idea que da es que si sos un creyente, si estás como creyente en la casa del Señor, viviendo para el Señor, va a ser algo unánime, van a pensar de la misma manera, van a tener el mismo objetivo, que es llevar el Evangelio de Cristo al mundo. Y eso es lo que queremos hablar en esta mañana. Vamos a ir a Filipenses capítulo 2 y vamos a ver del versículo 1 hasta el 8. Dice así, por tanto, si hay algún estímulo en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si algún afecto y compasión, haced completo mi gozo, siendo del mismo sentir, conservando el mismo amor, unidos en espíritu, dedicados a un mismo propósito. Nada hagáis por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de vosotros considere al otro como más importante que a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a qué aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz.
La primera cosa que queremos ver en esta mañana es la razón por la cual debemos tener unidad. ¿Por qué debemos tener unidad? Nos dice en el versículo 1, empieza con la palabra por tanto, que hoy aprendimos, cuando estudiamos la Biblia, las palabras son importantes, ¿no? Pero el por tanto está diciendo algo de los versículos anteriores, ¿no es cierto? Algo del capítulo 1. Era más buscar, o pero buscar, ¿se acuerdan? Aprendimos eso hoy a la mañana. Pero el por tanto está haciendo referencia a algo que ya pasó en el capítulo 1. Y en el capítulo 1 lo que leímos en el versículo 27 es que Pablo quería que estén unánimes para compartir el Evangelio de Cristo. Cristo hizo esta obra en sus vidas. Ahora vivan lo que Cristo hizo en sus vidas. Así que esa es la idea. Por tanto, ya que Él hizo esa obra en su vida, deben suceder estas cosas. Esta es la razón por la cual debemos tener unidad. Y empieza acá en el versículo 1, dice, por tanto, si hay algún estímulo en Cristo, y va a mencionar si hay 4 veces, si hay. Realmente la palabra si hay es una cláusula condicional en griego, pero podría ser traducido ya que Dios hace esto. Entonces, el si hay es una traducción, y lo tenemos en la mayoría de nuestras versiones en español, pero creo que ya que es más importante. Está diciendo, esto ya sucedió. Ya que conocen a Cristo, deben existir estas cosas, ya debe estar. Miren lo que es. La primera, vamos a ver, estímulo en Cristo. Dice, ya que hay algún estímulo en Cristo. ¿Qué es la palabra estímulo? La palabra estímulo acá en griego es paraklesis y significa acompañar o ayudar a alguien. Y lo que Dios está diciendo acá es que, Pablo nos está diciendo que hay una ilustración acá. Cristo viene y la idea es que viene a animarte, a aconsejarte, a alentarte. Viene a acompañarte y ayudarte. Y no es algo que va a venir a ser, es algo que ya estás experimentando si sos un creyente en el Señor. Eso es lo que está diciendo Pablo. Ya que sos salvo, esto está sucediendo hoy. Dios, o Cristo en este caso, está animándote, te está acompañando en tu vida. ¿Quiere decir que no tenemos problemas en nuestra vida? No. Pero en el medio de esas luchas, en el medio de esas dificultades, en el medio de mantener un testimonio por el Señor, Cristo está ahí con su estímulo, con su ayuda, con su acompañamiento en nuestras vidas. La unión con Cristo que tenemos por medio de la cruz nos ha beneficiado, nos alienta, nos exhorta, nos aconseja, nos ayuda, nos anima a obedecer y hace todo eso por medio de la palabra de Dios, el estudio de la palabra de Dios. Y Cristo nos ha ayudado. Entonces lo que está diciendo Pablo acá, está diciendo, hay un estímulo en Cristo. Es un resultado de haber conocido a Cristo. El beneficio que tenés es que Cristo te acompaña de ahora en más en tu vida. Antes de conocer a Cristo, ¿sabes qué? Cristo no te acompañaba. Cristo, si bien mostraba su gracia, porque su gracia es universal, ¿no es cierto? Lo vemos en la misma creación. La lluvia, el beneficio de la lluvia es para todos los hombres, no solamente para los creyentes. Eso es la gracia de Dios. La bondad de Dios, de que Él no trae su ira sobre el hombre hoy, eso es la gracia de Dios hoy. Pero el hecho que está hablando acá del estímulo, del acompañamiento de Jesús, no lo vive nadie que no conoce a Cristo como su Salvador. Es imposible, no hay esa relación, no hay esa posibilidad. Pero los que conocen a Cristo como su Salvador tienen ese aliento, tienen ese acompañamiento, tienen esa bendición, esa exhortación. La segunda cosa que vemos acá es la frase consuelo de amor. Dice, si hay algún consuelo de amor. La palabra consuelo es paramución en griego y significa ternura o consejo tierno. Entonces, Cristo viene a ayudarnos y nos aconseja, nos acompaña, y ahora viene, realmente la idea de la palabra es hablar acercándose a tu lado. Y es la idea de susurrar, de darte un consejo. Es una palabra que siempre es usado de forma de amistad. Y lo que el Señor está diciendo, que Pablo está diciendo aquí es, por medio de Cristo, conocimos a Cristo, Él nos acompaña, Él nos ayuda, pero Él está a nuestro lado. Y Él está diciendo, Andrés, seguí, vamos. Y es un consejo tierno de amistad, donde Él está diciendo, seguí ministrando, seguí viviendo para el Señor, seguí siendo testimonio.
Y hay algo constante ahí. Y es algo que, otra vez, tenemos como beneficio de haber conocido a Cristo como tu Salvador. Antes no lo tenías. Ahora lo podés tener cuando conoces a Cristo como tu Salvador. La tercera cosa que Pablo menciona aquí es la palabra comunión, o la frase comunión del Espíritu. Dice, y es la palabra que aprendimos la semana pasada, si no me equivoco, koinonía. Hablamos sobre comunión, es asociación, comunión, sufrimiento. Pero acá no es koinonía los unos con los otros, sino que dice comunión del Espíritu. Tenemos una relación específica con el Espíritu. Somos uno con el Espíritu Santo. ¿Qué significa eso? Otra vez, conoces a Cristo como tu Salvador, el beneficio es que ahora vos tenés una comunión plena con el Espíritu Santo. En otros pasajes de la Biblia nos dice, no pequen, no pequéis, porque cuando pecás, ¿qué haces? Entristeces al Espíritu Santo. El Espíritu Santo, cuando conocimos a Cristo como nuestro Salvador, ahora tenemos una comunión con el Espíritu Santo. Es más, la Biblia nos dice que mora dentro nuestro. Y ahora cuando yo peco, cuando yo tengo un mal testimonio, cuando yo estoy desobedeciendo a Dios, estoy entristeciendo al Espíritu Santo. A la misma vez, el Espíritu Santo, Cristo y el Espíritu Santo y la comunión que tengo con ellos me impulsa, me anima a vivir para el Señor. Y el Espíritu Santo está gozoso cuando estoy viviendo para el Señor y me anima a hacer eso. Me marca con convicción cuando estoy haciendo mal y me anima a seguir adelante viviendo para el Señor. Resultado, una vez más, de el beneficio que tenemos en Cristo. No tenés el Espíritu Santo si no conoces a Cristo como tu Salvador. No podés tener comunión con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo ha efectuado tu regeneración, que es la idea de que te salvó. Está trabajando en este momento, si conoces a Cristo como tu Salvador, en tu santificación. Es el proceso, santificación es el proceso para ser como es Cristo. Y vos y yo no lo podemos hacer por nuestra propia fuerza. No lo podemos hacer por mejorarnos, como habla el mundo hoy. Es algo que Dios transforma nuestra vida paso a paso para que seamos como Cristo. Pero ¿quién es el que hace eso? El Espíritu Santo. Él está trabajando en nuestra vida para que podamos ser santos y estar en ese proceso a ser como Cristo es. Él garantiza la gloria eterna. El hecho de que tenemos el Espíritu Santo es garantía de que algún día vamos a estar en la eternidad con el Señor. Él, nos dice la Biblia, está orando por nosotros sin cesar. Él está produciendo fruto en nuestra vida, el fruto del Espíritu. Está produciendo Él en nuestra vida por medio del estudio de la palabra de Dios. Él nos está enseñando. Él nos está ayudando a resistir la tentación. Él está ayudándonos a vivir para el Señor en santidad y en piedad. Eso es la comunión del Espíritu Santo. Si no conoces a Cristo como tu Salvador, no tenés el Espíritu Santo. No están sucediendo estas cosas en tu vida. Si hay algún cambio, es un cambio exterior, es un cambio que no va a durar, es un cambio que al fin y al cabo no sirve delante del Señor porque no hay un cambio de corazón. Pero el Espíritu Santo, cuando conociste a Cristo como tu Salvador, no solamente tenés a Cristo que te acompaña, a Cristo que te anima, sino que tenés al Espíritu Santo dentro tuyo que está haciendo toda esta obra a favor tuyo, marcándote lo que es pecado y ayudándote a crecer. Y te da también la esperanza de que algún día vamos a estar en la eternidad con el Señor. Todo eso sucede si conoces a Cristo como tu Salvador. Pablo termina con una cosa más en este versículo. Capítulo 2, versículo 1 dice al final, si algún afecto y compasión. La palabra afecto es una de mis palabras favoritas de griego. Compartí esto antes, pero es una palabra que no voy a olvidar nunca, nunca. Es la palabra spalagna en griego y significa intestino, ¿no? Significa emociones. Ahora, cuando yo estaba en la facultad, me parece que eran los lunes, tenían un plan de 5 semanas de qué íbamos a comer, ¿no? Entonces cada 5 semanas rotaban, algunas cosas las duplicaban o lo que sea. Y el lunes de la primera semana de las 5 semanas comíamos spalagna. Eso es lo que nos servían, eso era el menú.
Ahora, lo hicieron a propósito para que sea esta palabra que significa intestinos, pero la mezcla era espagueti y lasaña y formaron spalagna. Y quiero decirles esto, parecían intestinos, era horrible. Era horrible, pero siempre nos reíamos porque alguien lo hizo haciéndose el gracioso y nosotros todos estábamos pensando es horrible esta comida porque era una mezcla muy fea y se veía horrible. Y no me voy a olvidar nunca más la palabra esta en griego, pero significa intestinos, pero lo que está hablando es algo de emoción, es algo que sale de lo más profundo de tu ser. Los judíos lo usaban como para que sea el lugar principal de las emociones. Cuando ellos hablaban de entrañas o de intestinos o de lo más profundo, nosotros hoy decimos de mi corazón, lo más profundo de mi corazón, porque es más lindo el corazón, ¿no?, que spalagna. Pero los judíos decían, y era la misma idea, de lo más profundo de mi ser, desde los intestinos, marcaba la emoción. Entonces lo que el Señor está diciendo acá, si hay alguna emoción fuerte desde adentro, y no está diciendo si hay, está diciendo ya que hay. Y está hablando de la relación con Cristo. Está hablando de lo que estás aprendiendo porque creciste, porque fuiste salvo y ahora tenés algo en lo más profundo de tu ser que antes no tenías. Un corazón que quiere agradar a Dios. Antes de conocer a Cristo como tu Salvador, podías tener buenas intenciones, pero tu corazón no quería agradar a Dios. Nos dice la Biblia, tu corazón estaba muerto espiritualmente. Ahora que conoces a Cristo como tu Salvador, ahora tenés afecto que sale de lo más profundo de tu ser. ¿Y cuál es el afecto? De vivir para el Señor, de agradar al Señor, de crecer en tu relación con el Señor. Y el Señor, en el mismo momento que vos estás haciendo todas esas cosas, te anima a hacer esas cosas. Cuando pecas, Él te levanta. Cuando Él te perdona. Cuando necesitas fuerza, Él te da fuerza. Cuando necesitas sabiduría, Él te la da por medio de su palabra. Cuando pecas otra vez, violás esa relación con Él, Él te perdona. Lo mismo con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo vive en ti. Derrama bendiciones sobre tu vida. Y nos da el afecto para vivir para el Señor. No es una emoción, primero que no es una emoción como habla el mundo hoy, es algo donde todo tu ser está diferente y desde lo más profundo sale un deseo de vivir para Dios. Antes de conocer a Cristo, podías tener algunas emociones, pero no ibas a tener el deseo del cual estamos hablando hoy. ¿Por qué? Porque es algo que produce Cristo en tu vida, es algo que produce el Espíritu Santo en tu vida, es algo que Dios está haciendo. Pero no termina con eso, dice afecto y compasión. La palabra compasión es iktirnos y fue usado 4 veces en la palabra de Dios. 2 veces se traduce las misericordias de Dios y creo que aquí es las misericordias de Dios. Y lo que está diciendo es, has recibido misericordia sobre misericordia cuando no lo merecemos. Entonces, conoces a Cristo como tu Salvador y ahora tenés un deseo en tu vida que no tenías antes. Quizás es un deseo pequeño al principio y es un deseo que debe seguir creciendo en tu corazón. Dios produce ese deseo, el Espíritu Santo produce ese deseo mientras vas estudiando la palabra de Dios y crece tu afecto por Dios, por llevar el Evangelio, por estar unidos, que vamos a ver en un momento. Y en el mismo momento que hay afecto, hay compasión, que es la idea de que las misericordias de Dios las estás viviendo, las estás sintiendo, las estás experimentando día a día. Ahora, no significa que si no sos alguien salvo, como ya mencioné, que no vas a recibir misericordia de Dios, porque el hecho de que Dios no nos ha dado su ira ha puesto su ira sobre el hombre hoy, es una misericordia de Dios. Te está dando la oportunidad de creer. Él frena su segunda venida para que vos tengas chance de escuchar el Evangelio y creer. Entonces hay misericordia. Pero el creyente recibe misericordia tras misericordia y se da cuenta de esas cosas porque cuanto más estudia la palabra de Dios que revela nuestro corazón, más nos damos cuenta que merecemos la ira de Dios. Y sin embargo la misericordia de Dios es lo que recibimos. Ahora Pablo junta todas estas cosas en el versículo 1 y él está diciendo, estos son resultados de haber creído en Cristo como tu Salvador en el capítulo 1. Entonces, él dice, creíste como tu Salvador,
vas a tener estímulo en Cristo. Él está ahí para acompañarte, para animarte, para ayudarte. Vas a recibir consuelo. Él está al lado tuyo como un amigo para amarte y seguir adelante en el medio de las dificultades. Vas a tener Espíritu Santo que está en tu corazón para mostrarte el pecado, para ayudarte a santificarte en el proceso para el Señor. Y vas a recibir de lo más profundo de tu ser, va a haber un afecto que no había antes, un deseo de vivir para el Señor y de recibir las misericordias de Cristo en tu vida. Y lo que Pablo nos va a decir acá, ya que todas estas cosas son verdad, esta es la razón por la cual debemos tener unidad. Ya que estás experimentando todas estas cosas, es mucho pedir, si Dios te da todas estas cosas después de que te salvó, es mucho pedir que Dios te diga, ahora quiero que vivas en unidad con los otros hermanos. No, la respuesta es no, y eso es lo que Pablo está diciendo. Mira todo lo que Dios te dio y Él te pide unidad. Y algunos dicen, oh, Dios pide cosas tan difíciles. ¿Vos los conocés a los hermanos? Dios, es muy difícil esto. Pablo dice, mirá todas las cosas que Dios hizo por vos y sigue haciendo por vos y vos no podés hacer esto. Y vamos a ver lo que Pablo está diciendo es, todo esto es beneficio y decís gracias a Dios, pero decís, ¿por qué no voy a tener unidad? Porque cuando miro todo lo que dice, el resultado normal es decir, gracias Dios, sí, voy a cumplir con la unidad, voy a querer tener unidad porque eso agrada a ti y cuando veo todo lo que hiciste por mí es grandioso. Cuando en 1994 tuve la oportunidad, la única oportunidad en mi vida, de ir a un partido del Mundial. En ese momento estábamos en Estados Unidos viajando a las diferentes iglesias y había un amigo de mi papá que tenía entradas. Brasil contra Suecia, era uno de los primeros partidos, ¿no es cierto? Y nos llevó y estábamos bien cerca de la cancha, tenía mucho dinero, estábamos muy contentos de estar ahí, ¿no? Y me acuerdo, estábamos ahí, era él y su hijo, y mi papá y yo, y fuimos al partido, disfrutamos el partido, terminó 1-1. Ese mundial jugaron después Brasil y Suecia por uno que era de en serio, creo que ganó Brasil, ganó todo Brasil en el 94, si no me equivoco. Pero bueno, no importa eso. Fuimos al partido. Y disfrutamos del partido y nos compró cosas para comer. Y ahí es de donde tengo todo el problema con engordar, desde ese momento. Y cuando terminó, estábamos en el auto, nos llevó a la casa donde nos estábamos quedando y mi papá le dijo, bueno, ¿cuánto te debo? Porque sé que no eran baratos esos boletos y quiero pagarlo. Y él dijo, lo único que les voy a pedir a los dos, me miró a mí más que a mi papá, ¿no? Yo tenía 13 años, me miró y me dijo, quiero que ores por mí. Orá por mí. Orá que pueda compartir el Evangelio, orá que pueda ser fiel al Señor. Y saben que nunca me voy a olvidar de eso, él ahora está con el Señor. Nunca me voy a olvidar de eso. Y es más, cada vez que recuerdo esta historia, oro, bueno, ahora ya no, pero oro por el ministerio que él tenía allí. ¿Por qué? ¿Por qué hice eso? Porque estaba agradecido por lo que hizo, ¿no es cierto? Él compró unas entradas y disfrutamos del mundial, cosa que nunca me pasó en la vida. No sé si voy a estar en algún mundial en algún momento. Pero estaba agradecido. Entonces cada vez que pienso en eso digo, qué grande, me llevó a un partido, no tenía que hacerlo, lo hizo y contento voy a orar y dar gracias por lo que él hizo y orar por su ministerio, ¿no es cierto? Bueno, eso es una ilustración muy chiquita a comparación de lo que Pablo nos está diciendo acá. Pablo está diciendo, mira todo lo que Dios hizo por vos. Te ha dado todas estas cosas. Y él dice, estar unidos. No Estados Unidos, estar unidos, ¿no? Eso es lo que dice Dios. Pablo dice, mira todo lo que Dios te dice, está en unidad. Y algunos de nosotros decimos, no, es demasiado. Y lo que tendríamos que estar diciendo es, sí, más vale. Mira todo lo que hizo, mira lo que voy a hacer. Pero vamos a mirar el segundo. ¿Qué marcas de unidad debemos tener? Versículo 2. Pablo dice, haced completo mi gozo, siendo del mismo sentir, conservando el mismo amor, unidos en espíritu, dedicados a un mismo propósito. Entonces Pablo empieza ahí y dice, completen mi gozo porque estoy tan contento que ustedes conocen a Cristo como su Salvador. Y ahora completen ese gozo, que crezca ese gozo que tengo por ustedes. Porque Pablo oraba por la iglesia de Filipenses, estaba contento que conocieron a Cristo, pero él ahora pide más. Él dice,
Vivan como lo que creyeron. Y entonces nos da el versículo 2 y nos va a dar evidencias. ¿Qué marcas debe haber de unidad en los creyentes? Y la primera cosa que vemos acá en el versículo 2 es que dice, siendo del mismo sentir. La palabra, no sé si, no lo tengo ahí, pero ahora miramos eso. La palabra es frone y significa pensar de la misma manera. Pensar de la misma manera. En 1 Corintios 1:10, Pablo le está escribiendo a la iglesia de Corinto y ¿saben lo que estaban pasando? Estaban peleando, causando divisiones. Y Pablo dice en 1 Corintios 1:10, les ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos se pongan de acuerdo y que no haya divisiones entre ustedes, sino que estén enteramente unidos en un mismo sentir y en un mismo parecer. Ahora, es importante esto, no estamos hablando de ponernos de acuerdo en qué color vamos a pintar la iglesia. ¿No? Me acuerdo cuando estábamos en Don Torcuato, todavía quizás algunos se acuerdan, pero habíamos hablado en un momento de la pintura del salón, qué color debía ser, o las cortinas que iban a colgar, de qué color debían ser, o me acuerdo todavía los bancos, estaban hablando de los bancos y dijeron, ¿qué cuerina podemos usar? Porque si usamos el marrón, después no pega con las decoraciones. Y si usamos el negro, y si pintamos de verde, y si pintamos... ¿Y saben qué pasó? Uno dijo, hay que hablar eso en la asamblea, ¿no es cierto? Y para los que no saben, en la asamblea hay más o menos 80 a 100 personas, y si decimos qué color quieren, va a ser caos, completo caos, por horas. Nadie se va a decidir y después alguien se va a enojar. Entonces terminamos realmente diciendo, bueno, van a decidir los diáconos. En la reunión de diáconos éramos 8 diáconos y 5 pastores, creo que era. Y aún ahí había problemas, ¿no? Porque un diácono dijo, no, a mi esposa le gusta este color, porque es la que decora y bla, bla, bla. Y había lío ahí, ¿no es cierto? Creo que al final terminamos decidiendo los pastores. No me importa qué color es. Eso es lo que decimos los pastores, ¿no? Terminamos decidiendo un cierto color que era neutral para poder seguir adelante con todas las actividades. Lo que estamos hablando acá no es que nos vamos a poner de acuerdo en cada detalle de cada cosa. Es más, agrego esto, no significa que es tener la misma declaración de fe, ¿no es cierto? Creer la misma doctrina en la palabra de Dios. Ahora, si nosotros tenemos una declaración de fe, si sos miembro de la iglesia, vos lees esa declaración de fe y aceptás y estás de acuerdo con esa declaración de fe. Y creemos eso. Y creo que es la base de la unidad. Pero no estamos hablando acá que la unidad viene por creer la misma declaración de fe. Creemos que esto es lo que dice la palabra de Dios, creemos que, y no vamos a cambiarlo porque es la palabra de Dios, es lo que debemos creer. Y todos estaríamos a favor y decir, sí, es así. Sin embargo, aún acá en la iglesia, no sé si tenían una declaración de fe, pero sí tenían problemas, estaban peleando. ¿Qué significa entonces ponerse de acuerdo? Miren el versículo 5, Filipenses 2, versículo 5, y después vamos a mirarlo, pero dice, haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús. Está hablando de una actitud de estar de acuerdo. No está hablando que vos y yo tenemos que pensar igual en cada área. Tenemos que pensar igual en la palabra de Dios, pero aún en la palabra de Dios hay veces donde yo interpreto un versículo y creo que significa una cosa y hay personas que interpretan otra cosa. Ahora, uno de los dos está equivocado, aprendimos eso hoy, porque hay una sola interpretación de la palabra de Dios. Puede haber diferentes aplicaciones, pero eso no significa que yo no puedo tener unidad con ese hermano, que yo no puedo ponerme de acuerdo en las cosas más grandes. ¿Cuál es el punto principal de Filipenses capítulo 2? Era llevar el evangelio, ser testimonio y trabajar todos juntos para llevar el evangelio. Entonces Pablo no está diciendo todos tenemos que pensar igual, tenemos que tener el mismo peinado, tenemos que usar la misma ropa, tenemos que tener la corbatita, ¿no es cierto? Perfecto, todo. No es lo que está diciendo. Tenemos que salir de acá como robots y repetir lo mismo. No es lo que está diciendo. Somos diferentes, pensamos diferentes en muchas cosas. Aún en la doctrina estamos de acuerdo, pero lo que Pablo está diciendo es nuestra actitud debe ser una de decir, yo pienso diferente a mi hermano, pero voy a tener unidad con mi hermano. ¿Por qué? Por todo lo que Cristo hizo en mi vida. Y Cristo quiere que tenga la actitud de Él.
y que yo esté pensando no en que yo pienso diferente a mi hermano, sino enfocándome en lo que Dios quiere que hagamos, que es compartir el Evangelio. Entonces él dice, debemos tener el mismo sentir. No significa pensar igual, significa estar unidos, pensar, no necesariamente lo mismo, pero pensar en el objetivo que es de llevar el Evangelio al mundo y estar todos juntos pensando en esa verdad y llevándonos a esa verdad. La segunda cosa es, en versículo 2, dice, conservando el mismo amor. No, me adelanté. Conservando el mismo amor. Acá es interesante, esto es un participio, la palabra. Yo no sé mucho de esas cosas, pero sé de griego que es un participio. El verbo es tener el mismo sentir, pensar igual. Ese es el verbo. Y después el participio sale o fluye del verbo principal y está diciendo básicamente, si tenés una mente, la misma mente, si pensás igual, si sentís lo mismo, entonces el resultado es que vas a mantener el mismo amor. Hablamos ya de esto hace unos meses atrás, hablamos de amarnos. Pero acá lo que nos está diciendo significa amarnos a todos por igual. Es un amor de sacrificio, es el amor ágape. Y está diciendo, si pensás igual o si estás en el mismo sentir para la gloria de Dios, para hacer esto, vas a amar a tus hermanos. Y no dice a los que te llevas bien, ¿no? Porque somos muy buenos haciendo eso. A los que a veces te beneficiás y te llevas bien y podés charlar, dice, conservando el mismo amor. ¿Con quién? Todos. Con todos. Estamos hablando de esas personas con las cuales quizás no te llevas bien. Y la idea de ágape, si recuerdan que es un amor de sacrificio, un amor sacrificial. Entonces lo que está diciendo es que si vos tenés el mismo sentir que es de agradar a Dios, el resultado va a ser que vos vas a amar a tus hermanos aun cuando requiera sacrificio de tu parte. Voy a amarlos, ¿por qué? Porque el objetivo no es mi propio ser, el objetivo no es el hermano, el objetivo es hacer lo que Dios quiere, llevar el Evangelio. Entonces estoy enfocado en eso y ahora puedo amar a mis hermanos de una manera de sacrificio. ¿Qué pasa si se aprovechan de mí? Debo amarlos igual, con el objetivo de llegar a como Cristo es, conservando el mismo amor. Sigue ahí, dice, unidos en espíritu. La palabra acá significa alma y está usado solamente una vez. Y en capítulo 1:27 nos dice que tengan un solo espíritu. Acá nos dice que tengan una sola alma y está hablando de pasión, está hablando de deseo. Y lo que está diciendo es que ya que somos salvos, todos debemos tener el mismo deseo, la misma pasión. ¿Cuál es el objetivo? Ser buen testimonio, llevar el Evangelio al mundo con nuestro buen testimonio, unidos con el propósito de llevar el Evangelio, de vivir para el Señor. Y Él está diciendo acá que debemos ser de un alma, tener el mismo deseo, la misma pasión de hacer la obra de Dios. Ahora, nuestra iglesia no creo que sea así, pero en muchas iglesias. Alguien tiene un deseo de servir a Dios y hay personas que tienen un deseo de servirse a sí mismos, ¿no es cierto? Alguien quiere servir a Dios y tiene una pasión por llegar a glorificar a Dios y algunos quieren que los deseos propios se cumplan y quiere usar a la iglesia para eso o a los hermanos para eso. ¿Qué sucede cuando tenés esas dos cosas? Caos, un choque, problemas, divisiones. Eso es lo que estaba pasando en la iglesia de Corinto. Eso es lo que Pablo está diciendo, no debe pasar en Filipenses, deben estar unidos en su forma de pensar, no debe haber dificultades, no debe haber propios deseos que cumplir, sino que realmente lo que está diciendo es deja tus ambiciones, deja tus cosas de lado y seguí al Señor, viví para el Señor. Si nuestro deseo es la gloria de Dios, eso va a llevar a la unidad de la iglesia. Si tu deseo es la gloria de Dios y mi deseo es la gloria de Dios y juntos todos pensamos, vamos a glorificar a Dios,
entonces va a haber unidad. ¿Vamos a pensar totalmente igual? No. Y en las diferencias, ¿qué hacemos? Las dejo de lado. ¿Por qué? Porque lo que me importa es la gloria del Señor. Ay, pero queremos pintar la iglesia. Yo creo que tiene que ser un verde fluo, ¿no? Y uno me dice, pero no creo que eso glorifique a Dios. ¿Qué hacemos? Bueno, voy a dejar mi verde fluo de lado, ¿no es cierto? Primero porque es un color horrible, pero lo dejo de lado. ¿Por qué? Porque lo que más me importa es la gloria de Dios. Es una ilustración mala, pero a veces pensamos con cosas así tontas. Y a veces estamos pensando en mi ambición. Pero si yo recibí todas estas cosas del Señor, hoy digo, la gloria del Señor es lo que me importa. Compartir el Evangelio, ser de buen testimonio, tener una iglesia unida. Y yo pienso, ay, tendría que ser así algo en la iglesia, ¿no? Pero va a ser chocante, no va a ser edificante, no va a cumplir con la gloria de Dios. Tengo dos opciones. Lo puedo hacer igual y no seguir lo que Pablo nos está diciendo acá, o puedo decir, no importa, porque lo que importa es la gloria de Dios y buscar eso. Y eso es lo que Pablo está diciendo cuando pensamos en ser unidos en espíritu, tener un alma, no alguien que está dividido entre sí, sino que juntos estamos pensando en la misma meta, el mismo propósito, y buscamos, cuando hay divisiones o cuando hay diferencias, buscamos arreglarlas para llegar a la gloria de Dios. Y entonces trabajamos en eso, para que haya unidad. Cuando alguien es impulsado por ambición personal, o por envidia, o celos, o orgullo, o quizás ofensas, cualquier otra cosa, si ese es el impulso que tenés, va a traer desunidad, ¿no? Va a traer falta de unidad. No vas a tener nunca unión, nunca, porque estás pensando en tus propias cosas. Pero cuando todos estamos enfocados en lo que Dios quiere, en glorificar a Dios, aun cuando hay diferencias, podemos dejarlas de lado porque decimos, no es importante lo que yo quiero, lo que es importante es lo que Dios quiere. La última cosa en el versículo 2 nos dice, dedicados a un mismo propósito, que ya hablamos con los otros tres, pero ¿cuál es nuestro propósito? Es de juntarnos para llevar el Evangelio a un mundo que no conoce a Cristo, para ser de buen testimonio en un mundo que no conoce a Cristo, para mostrar unión, que es algo que en el mundo no se ve. Debemos ser diferentes al mundo. Y todo eso es para la gloria de Dios. Ahora, acá el dedicados a un mismo propósito también es un participio que sale de siendo del mismo sentir, y la idea es que significa ocuparse de una cosa. Es de ocuparse de una cosa. Entonces decimos, esto es lo que Dios quiere, todo lo demás no importa. Voy a seguir para adelante, pero vos no sabés, me reofendió, pastor. Bueno, arreglalo como dice la Biblia y seguí para adelante. Esas son las marcas que debemos tener de unidad en nuestra vida. ¿Por qué? Por lo que Dios ya hizo en nuestros corazones. Y el resultado debe ser unidad. Tercer cosa y última, ¿cómo podemos tener la unidad? Porque estamos hablando en esto es lo que Dios hizo, esto es lo que debe pasar, pero ahora necesitamos, ¿cómo lo hacemos? Y Pablo sigue acá, versículo 3, dice, nada hagáis por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de vosotros considere el otro como más importante que a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. La primera cosa que nos dice es que no hagamos nada por egoísmo. Significa realmente ambición egoísta. ¿Sabes que apenas te volvés una persona egoísta, vas a tener conflictos? ¿No es cierto? ¿Han estado con una persona egoísta? No importa lo que hagas, quiere todo el beneficio para él o ella, ¿no? Es egoísta. Entonces, su ambición es ser el centro o recibir algo. Entonces, apenas tenés esa actitud, crea conflictos, crea disensiones, crea problemas, crea contiendas.
En Gálatas capítulo 5, versículo 20, hay una lista de las obras de la carne, que son los pecados. Y en esos pecados está egoísmo. La palabra de Dios nos dice que egoísmo es pecado. Y acá Pablo dice, les voy a dar un ejemplo. No hagan nada por egoísmo. ¿Por qué nos da ese ejemplo? Porque hay muchas personas que hacen cosas por egoísmo. Saben que el pecador, todos nosotros, nuestro pecado mayor normalmente es nuestro ego, ¿no? ¿Quién queremos que sea beneficiado en todas las cosas que suceden? Yo. Y no están pensando el pastor, están pensando yo, ¿no? Cada uno de nosotros. Queremos nuestro beneficio. Eso creo que es el pecado número uno de cada uno de nosotros. Tenemos egoísmo, ego en nuestro corazón. Y Pablo está diciendo, no lo hagas por vos, ¿no? Yo quiero ser el que predica, o yo quiero ser el que dirige, o yo quiero ser el que hace esto, yo quiero ser reconocido. Perdemos el objetivo principal, que es darle gloria a Dios. No hagamos nada por egoísmo. Segunda cosa, no hagas nada por vanagloria. La palabra acá, vanagloria, es un estado mental que busca la gloria personal. Lo que hace una persona con esta gloria personal es afirma de una manera arrogante que tiene la opinión correcta, aun cuando está equivocado. ¿Conocen una persona así? Son los más divertidos para charlar, ¿no es cierto? Estás hablando de algún tema, algún debate, y vos sabés que lo que está diciendo es totalmente erróneo, ¿no es cierto? Totalmente, ya es comprobado en las noticias, en todos lados comprobado. Le dijiste que era así, y esa persona dice, no, está bien, eso es lo que vos pensás, pero es así, ¿no es cierto? Y te da una gana de poner una patada, salí de acá, ¿no? Conocemos a esa gente, ¿no es cierto? Estaban haciéndolo por su propia... Están equivocados, pero no importa, estoy pensando en mí, estoy pensando en cómo voy a quedar yo, tengo la opinión correcta de algo incorrecto. Y van a tratar de lucirse, aun cuando es incorrecto, y todos saben que es incorrecto, van a lucirse, o van a tratar de buscar esa gloria, van a luchar por ser el principal, cualquiera sea la situación. Y Pablo dice, no hagas nada por tu propia gloria, no lo hagas, no importa, no necesitas exaltarte. Dios dice que va a exaltarte por tu servicio, Él va a premiarte por tu servicio al Señor. Entonces no te preocupes si hoy te exaltan, preocuparte por cómo va a pensar el Señor en vos y hacelo para el Señor. Tercero acá nos dice en versículo 3, sino que con actitud humilde cada uno de vosotros considere al otro como más importante que a sí mismo. La humildad es una palabra en griego, pero no está en ninguna escritura griega antes del Nuevo Testamento. No existía. Los escritores del Nuevo Testamento inventaron, obviamente por medio de Dios, pero inventaron la palabra humildad. Habían palabras parecidas, habían adjetivos sobre la palabra que describían la mentalidad de un esclavo. Traían la idea de ser alguien bajo, realmente sin importancia, alguien en mal estado, despreciable, no apto, sin valor, inútil. Hasta el Nuevo Testamento, la humildad era algo que no traía nada de virtud. Es más, animaban a no ser humilde, sino a tener todo lo que una persona humilde no tenía. Fue un término de burla, algo que nunca debían buscar por su propia cuenta, sino que era algo que por la situación de la vida quizás te pasaba, pero era algo feo, no era algo que buscaban. Y Dios en el Nuevo Testamento usa la palabra humildad, le enseña la palabra humildad a los del Nuevo Testamento y lo miraron como una virtud. Cambiaron algo feo a ser lo que debe ser más buscado por los creyentes, ser humildes. Salvó a los humildes, a los mansos, escuchó las oraciones de los abatidos y dio gracia a los humildes. El mundo dice, ¿cómo vas a ser humilde? Eso es lo peor que te puede pasar. Y Dios dice, un corazón humilde, que no busca su beneficio, sino que busca el beneficio de los hermanos para la gloria de Dios. Eso es lo que necesitamos tener.
Y nos dice ahí en el versículo 3, dice, sino que con una actitud humilde cada uno de vosotros que considere al otro como más importante que a sí mismo. Considere al otro como más importante que a sí mismo. La palabra puede traducirse como superior. Ahora es interesante esto, porque no hacemos esto, ¿no? Es más, normalmente pensamos mal del hermano enseguida y lo rebajamos, decimos, ese es peor que yo. Pero la realidad es esto, yo conozco mi corazón, ¿no? Dios no lo conozco completamente, pero conozco mi corazón, conozco las luchas que tengo, conozco las tentaciones que tengo, conozco la debilidad que tengo en mi pecado. Y no es lindo. Vos conocés tu corazón, ¿no es cierto? Conoces la maldad que hay en tu corazón y Dios quizás te revela más y más cuando estás estudiando el pecado de tu corazón. Ahora, yo no sé el pecado a full de tu corazón, ¿no es cierto? Yo veo algunos indicios de ese pecado con algunas actitudes que puedo ver, pero no sé qué tan malo es tu corazón, ¿no es cierto? Lo único que puedo ver es qué cosa, cómo actúas en tu exterior, ¿no es cierto? Entonces, basado en mi corazón y lo que yo sé de mi corazón, y basado en que de vos solamente sé lo que actuás afuera, no sé lo que pensás, no sé todos los pecados que están luchando en tu corazón, automáticamente tendría que pensar mejor de otra persona que de mí, ¿no es cierto? Pues yo ya sé cómo soy. No tengo duda del pecado que tengo yo. Entonces yo te miro a vos y digo, bueno, quizás él está mejor que yo. No sé, porque no puedo ver su corazón. Entonces yo puedo decir, obviamente debo pensar que él es más grande que yo o superior porque está viviendo para el Señor. Es mucho más fácil hacer eso. Nosotros no hacemos eso, ¿no? Nosotros sabemos la maldad de nuestro corazón y decimos, pero soy mejor que fulano, mirá. Llego 10 minutos tarde a la iglesia, ¿podés creer? Soy mejor que él. Yo llegué 1 hora temprano, había una clase y todo que me olvidé que estaba. Pablo está diciendo acá, debemos tener una actitud humilde y ver al otro como más importante que yo. Si vos haces eso, si vos venís a la iglesia y ves a los hermanos como más importantes que vos, y yo veo a los hermanos como más importantes que yo, vamos a poder estar unidos. ¿Por qué? Porque ya no importa lo que yo deseo, sino que yo quiero que el hermano sea engrandecido y él quiere que yo sea engrandecido, y lo que vamos a hacer es estar juntos glorificando a Dios. Y la mayoría de los problemas empiezan con algo en tu corazón donde decís, me importa dónde estoy, me importa la posición, me importa ser honrado aquí. Y a muchas personas afecta eso. El último, versículo 4, dice, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. El verbo buscar acá es el objetivo. Debemos estar buscando el interés de los demás. Ahora, nuestra prioridad normalmente son mis intereses, mis necesidades, mis tareas, mis objetivos, mis habilidades, mi carácter espiritual, quizás los ministerios, mis cualidades, las cosas que son mi fuerte y quizás mi importancia al Señor. Eso es lo que yo pienso en la semana, mi trabajo, mis otras cosas. Y Dios dice, o Pablo nos dice, todas esas cosas de la forma que lo buscas para vos, pensá en los intereses de tu hermano. Muchos de nosotros dedicamos 95% de nuestra vida ¿a qué? A nuestro beneficio, ¿no? O quizás 99% de nuestra vida a nuestro beneficio. Pero yo después ayudo a un hermano el domingo, un poquito. El resto de la semana pienso en mí. Pablo está diciendo al revés, está diciendo, de la misma manera que vos buscás tus propios intereses, pensá en tu hermano y en sus intereses. Esto es algo que tiene que trabajar el Señor en nuestro corazón, ¿no es cierto? De la misma manera que pienso en lo que yo quiero, en lo que yo necesito, esa es la misma manera que debo pensar en lo que vos necesitas. Y si vos estás haciendo eso y yo estoy haciendo eso, vamos a salir de aquí ministrados, animados, unidos,
para la gloria de Dios. Ahora, ¿cómo hacemos todo esto? Primero que nada, necesitas conocer a Cristo como tu Salvador, porque no podés hacerlo sin Él. Ese cambio que hace en tu vida es lo que te permite hacer estas cosas. Es más, si no conoces a Cristo como tu Salvador, pensás, esto es toda una locura, ¿por qué voy a hacer esto? Pero Dios nos salvó y ahora podemos recibir todas estas bendiciones de parte de Dios y podemos vivir haciendo todas estas cosas. Pero hay una cosa más que nos da el Señor en el versículo 5, nos da un ejemplo. ¿Por qué? Porque es difícil esto. Versículo 5 dice, haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo. Cristo tuvo una actitud ¿de qué? De pensar en nosotros más que en sus propios intereses. Miren lo que dice versículo 6. Está Cristo, el cual existía en forma de Dios. No consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Piensen en eso un momento. Cristo es Dios. Cristo estaba en comunión perfecta entre Dios, Padre, Cristo y el Espíritu Santo, y no necesitaban a ninguno de nosotros. Creó al hombre y podría haber dicho, pecó, voy a destruirlo y voy a crearlo otro hombre que va a obedecerme, que va a vivir para mí. No hizo eso, sino que dice, está Cristo, siendo Dios. No dijo, voy a agarrarme a que soy Dios. Él podría haber dicho, yo soy Dios, ¿vos sabés quién soy yo? Soy Dios. No me voy a rebajar por el hombre. No se lo merecen. Yo soy Dios. Versículo 7. Se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Primero que nada, Él es Dios. Ni entendemos, ni comprendemos completamente todo lo que eso significa. Lo estudiamos, pero no lo comprendemos completamente. Él tenía todo, no necesitaba nada. Dejó ese lugar privilegiado de ser Dios y se hizo hombre, forma de siervo. Bien, sabemos la historia, nació en un pesebre, estuvo toda su vida aquí en la tierra, no en un lugar donde lo honraron, sino normalmente lo maltrataron. Y llega al final de su vida y muere en la cruz. O sea que fue de ser Dios a lo más bajo de la tierra, y ahora en el versículo 8, hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Dios nació en un pesebre. Ahí ya nosotros estaríamos como, ni a palo voy a hacer eso yo, ¿no? Mirá lo que me estás pidiendo. No voy a dejar las cosas que yo tengo por el beneficio de otros y sufrir de esa manera. Nosotros ya automáticamente hubiésemos estado, esto no son mis intereses, no quiero esto. Cristo ya, el hecho de que dejó estar en la presencia de Dios para nacer en un pesebre y sufrir realmente no ser honrado y servido por los ángeles, ya es algo enorme. Pero Él no solamente terminó ahí, vino y murió en la cruz. Vos y yo diríamos, Señor, ni loco. ¿Vos querés que yo piense en mi hermano de lunes a lunes y en los intereses de mi hermano para beneficio para que podamos servir a Dios juntos? Y que piense en Él y que lo ayude a Él. Señor, vos no sabés lo que me estás pidiendo, eso es muy difícil. Y Dios dice, yo pensé en vos. Dejé el lugar celestial, nací en un pesebre y por 33 años caminé aquí en la tierra y después entregué mi vida por vos, por nuestros pecados. Y Jesús dice, ese es el ejemplo que debemos seguir. Entonces cuando miramos esto y dice, deja de pensar en vos mismo, no seas egoísta, deja de pensar en tu vanagloria, actúa con humildad, no busques tus propios intereses. Nosotros podemos decir, es difícil eso, pero mirá todo lo que hizo Cristo por mí. Y si Él, siendo Dios, pudo rebajarse y hacer todas esas cosas por mí, yo también puedo hacer estas cosas que Dios me pide por la gloria de Dios, por la unidad de los hermanos y glorificar a Dios. ¿Cómo es en tu propia vida? Porque otra vez yo no sé tu corazón, yo no sé tu mente. ¿Buscas tu propia gloria? ¿Buscas ser reconocido? ¿Buscas tus propios intereses? ¿O buscas tener una actitud de unidad? Dejar de lado tus dificultades, tus intereses
con el propósito de estar unidos. Miramos la semana pasada que los hermanos estaban unánimes todos los días estudiando la palabra de Dios, creciendo, y era tan lindo lo que estaba sucediendo que personas veían de afuera y decían, yo quiero eso, y se iban agregando, conocían a Cristo como su Salvador y participaban en las reuniones de la iglesia. Eso es lo que estaban haciendo. ¿Por qué vino eso? Obviamente Dios estaba obrando, pero vino por la unidad que había. Vino por el compartir de la palabra de Dios. Lo que nosotros queremos hacer aquí es glorificar a Dios llevando el Evangelio a este barrio que no conoce a Cristo, llevando el Evangelio a un mundo que no conoce a Cristo. Y tu testimonio y mi testimonio son importantes para hacer eso. Y nuestros intereses y nuestro pecado muchas veces se meten en el medio. Y Pablo está diciendo, deja esas cosas, sacalas. Pensá en la importancia de glorificar a Dios. Deja esas cosas de lado y pensá en tu hermano, en el beneficio de él, en unidad para poder glorificar a Dios juntos. Vamos a orar. Padre nuestro, te damos gracias por tu palabra, Señor. Te damos gracias porque esta unidad de la cual estamos hablando no la podríamos tener sin la obra que has hecho en nuestras vidas, sin la salvación que nos has dado, sin el perdón de pecados, sin la obra del Espíritu Santo en nuestro corazón. No sería posible, Señor, pero te damos gracias que por medio de lo que Cristo hizo en la cruz podemos hoy ser salvos, podemos ser regenerados, podemos ser animados por el Espíritu Santo a crecer. Y Señor, pedimos hoy que nuestro deseo sea de ser unidos. Si hay cosas que nos evitan la unión entre nosotros, que podamos decir, bueno, eso no importa, lo dejo de lado, porque quiero glorificar a Dios y quiero estar unido y quiero ser un testimonio en esta iglesia y fuera de esta iglesia para la gloria del Señor. Señor, pedimos que ese sea nuestro corazón. Si hay alguien aquí que está luchando con esto, con egoísmo o un pecado personal, Señor, pedimos que obres en su corazón, que hoy pueda confesar su pecado y arreglar cuentas, Señor, para que podamos estar unidos y glorificarte a ti. Señor, te damos gracias por tu palabra, en el nombre del Señor Jesús. Amén.